Hay momentos en la vida en los que todo lo que creías saber se desmorona en un instante. Momentos en los que la verdad te golpea con tanta fuerza que te preguntas si alguna vez conociste tu propia historia. Yo viví 30 años con una sombra, con una duda que nunca me atreví a pronunciar en voz alta, hasta que una llamada telefónica lo cambió todo. Me llamo Elena, tengo 52 años, y esta es la confesión más difícil que haré en mi vida. Cambiaron a mi bebé en el hospital el día que nací como madre. Y tardé 3 décadas en descubrirlo. Si quieres saber cómo terminé descubriendo esta verdad, cómo enfrenté a las personas que me robaron los primeros años con mi verdadera hija, y cómo logré reconstruir mi vida después de que todo explotara, suscríbete a nuestro canal y dale like a este video. Tu apoyo ayuda a que mi historia llegue a más personas que necesitan saber que la verdad, aunque duela, siempre encuentra su camino. Todo comenzó el 15 de marzo de 1995. Era un día gris y lluvioso en Buenos Aires. Y yo tenía 22 años. Mi marido Roberto y yo llevábamos 2 años casados, y aquel bebé que estaba por llegar era nuestro primer hijo, nuestra primera hija. Yo había pasado por un embarazo difícil, con complicaciones en el último trimestre que me obligaron a guardar reposo absoluto. Recuerdo que tenía tanto miedo de perderla que cada noche me ponía las manos sobre el vientre y le hablaba. Le prometía que la cuidaría siempre, que sería la mejor madre del mundo. El parto fue una pesadilla. Duró 18 horas. Hubo complicaciones, sangrado excesivo. Y en un momento, los médicos consideraron hacer una cesárea de emergencia. Yo estaba tan agotada, tan fuera de mí, que recuerdo muy poco de esas últimas horas. Lo que sí recuerdo es el llanto. Un llanto agudo, fuerte, lleno de vida. Y recuerdo a la enfermera acercándose con un bulto envuelto en una manta celeste, no rosa. Me acuerdo de eso porque pensé que era extraño. Porque sabíamos que era una niña. Es una hermosa bebé, me dijo la enfermera con una sonrisa que ahora, al recordarla, me parece demasiado tensa, demasiado forzada. Me la pusieron en los brazos por apenas un minuto antes de llevársela. Necesitamos hacerle algunos chequeos de rutina, dijeron. Roberto me besó la frente, me dijo que descansara, que él iría con la bebé para asegurarse de que todo estuviera bien. Pasaron 3 horas antes de que me la trajeran de vuelta. 3 horas en las que yo, medio dormida por los analgésicos, soñaba con el momento en que podría sostenerla de nuevo, contar sus deditos, mirar sus ojos. Cuando finalmente me la trajeron, me la pusieron en los brazos y sentí algo extraño, algo que no puedo explicar con palabras. Era como si una parte de mí supiera, en lo más profundo, que algo no encajaba. La miré. Era hermosa, con una mata de cabello oscuro y mejillas sonrosadas. Pero había algo en ella, algo que no reconocía. Sus rasgos no se parecían a los míos ni a los de Roberto. Su nariz era diferente, sus orejas pequeñas y redondeadas cuando las mías eran más alargadas. Pero me dije a mí misma que era ridículo, que los recién nacidos cambian mucho en las primeras semanas. Que yo estaba cansada y confundida por el parto traumático. Roberto estaba radiante, él no notó nada, o sí lo notó. Nunca lo mencionó. Le pusimos el nombre que habíamos elegido, Valentine. Y desde ese día, traté con todas mis fuerzas de ser la madre que había prometido ser. Pero había algo. Siempre había algo que no terminaba de conectar. Los primeros meses fueron los más duros. Valentine era un bebé difícil. Lloraba constantemente, no se calmaba con mi voz ni con mi contacto. Otras madres me hablaban de ese vínculo instantáneo, de esa conexión mágica que se siente al sostener a tu hijo, y yo me sentía como una impostora. Sentía que la amaba, por supuesto que la amaba. Pero había una distancia que no lograba cerrar. Me culpaba a mí misma. Pensaba que era una mala madre, que había algo roto en mí. Cuando Valentine cumplió 2 años, las cosas no mejoraron. Era una niña hermosa pero extraña. Tenía gustos que yo no comprendía, temperamento que no reconocía. Yo era tranquila, introvertida, amante de los libros y la música clásica. Valentine era explosiva. Extrovertida, le gustaba el ruido y el caos. Roberto decía que era normal, que los niños tienen su propia personalidad. Pero yo sentía que criaba a una extraña. Pasaron los años y esa sensación de desconexión se hizo más grande. Valentine crecía y yo me esforzaba desesperadamente por sentir ese amor incondicional que todas las madres dicen sentir. Lo sentía. Pero siempre había una barrera invisible entre nosotras. Ella me llamaba mamá, yo la abrazaba, la cuidaba cuando estaba enferma, iba a todas sus reuniones escolares. Pero había momentos en los que la miraba y me preguntaba, ¿por qué no te reconozco? ¿Por qué siento que no eres completamente mía? La culpa me consumía. Me odiaba a mí misma por tener esos pensamientos. ¿Qué clase de madre duda de su propia hija? Fui a terapia. Le dije a la psicóloga que sentía que no conectaba con mi hija como debería.
que me sentía como una mala madre. Ella me dijo que era común, que muchas madres pasan por periodos de desconexión, especialmente después de partos traumáticos. Me recetó antidepresivos. Los tomé durante 5 años. Roberto y yo empezamos a tener problemas. Él no entendía por qué yo era tan distante con Valentine. Es tu hija, me decía. ¿Por qué no puedes simplemente amarla sin cuestionarte tanto? Pero él no lo entendía. Él no sentía esa voz interior que me susurraba constantemente, algo no está bien. Cuando Valentine cumplió 15 años, las cosas explotaron entre nosotras. Era adolescente, rebelde, y me culpaba de todos sus problemas. Un día, en medio de una discusión terrible, me gritó, «Nunca me quisiste, siempre lo supe. Siempre sentí que yo no era suficiente para ti». Me fui a mi habitación y lloré durante horas, porque tenía razón, ella lo había sentido toda su vida. Esa distancia que yo no podía ocultar por más que lo intentara. Traté de acercarme más. Realmente lo intenté, pero cuanto más me esforzaba, más nos alejábamos. Roberto finalmente se cansó. Me dijo que necesitaba decidir si quería ser parte de nuestra familia o no. Nos separamos cuando Valentine tenía 18 años. Ella se quedó con él. Yo me mudé sola a un departamento pequeño en Palermo y traté de reconstruir mi vida. Los siguientes 12 años fueron un limbo. Valentine y yo manteníamos contacto esporádico. Llamadas frías en Navidad y cumpleaños. Yo había aceptado que nunca tendríamos la relación que una madre e hija deberían tener. Había aceptado que tal vez yo simplemente no estaba hecha para ser madre. Me enfoqué en mi trabajo como contadora, en mis amigas, en mis libros. Enterré esa voz que durante 30 años me había susurrado que algo no estaba bien, hasta que recibí la llamada. Era un martes por la tarde. En febrero de este año. Yo estaba en mi oficina, revisando unos estados financieros cuando sonó mi teléfono. Un número desconocido. Casi no contesto, pero algo me hizo hacerlo. ¿Elena Martínez?, preguntó una voz de mujer al otro lado, temblorosa y cargada de emoción. Sí, soy yo, respondí. Confundida. Hubo un silencio largo, y luego escuché algo que me heló la sangre, un sollozo ahogado. Mi nombre es Carla Domínguez, dijo finalmente la mujer. Creo. Creo que usted es mi madre biológica. El mundo se detuvo. Literalmente sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Me aferré al escritorio. ¿Qué está diciendo?, susurré. Nací el 15 de marzo de 1995 en el Hospital San Martín de Buenos Aires, dijo Carla, su voz quebrándose con cada palabra. Hace 3 meses, mi madre, Silvia Domínguez, falleció de cáncer. Antes de morir, me confesó algo que había guardado durante 30 años. Me dijo que yo no era su hija biológica. Me dijo que hubo un error en el hospital el día que nací, que cambiaron a los bebés y que ella lo supo, pero decidió no decir nada porque ya me amaba como su hija. No podía respirar. Las palabras de Carla sonaban lejanas, como si vinieran de otro mundo. Después de que ella murió, encontré documentos en su habitación, continuó Carla. Recortes de periódico. Una investigación privada que ella había hecho años atrás. Encontró su nombre. La buscó, la siguió de lejos. Pero nunca se atrevió a contactarla. Y ahora yo. Yo necesito saber la verdad. Necesito saber si usted también sintió que algo no estaba bien durante todos estos años. Las lágrimas empezaron a correr por mis mejillas sin que pudiera controlarlas. 30 años de dudas, 30 años de culpa, 30 años de sentirme como una mala madre. Todo de repente cobraba sentido. Sí. Susurré, siempre lo sentí. Nos encontramos 3 días después en una cafetería del centro. Llegué media hora antes porque no podía esperar. Cuando la vi entrar, casi me desmayo. Era como mirarme en un espejo del pasado. Tenía mis ojos, mi nariz, la forma de mi boca. Caminaba como yo, con los hombros ligeramente encorvados hacia adelante. Usaba el mismo tipo de ropa que yo usaba a su edad, colores tierra, telas suaves. Cuando sonrió nerviosamente al verme, vi la sonrisa de mi madre. Mi madre, que había muerto 10 años atrás, sin conocer a su verdadera nieta. Nos abrazamos y lloramos durante lo que pareció una eternidad. No había palabras para lo que estábamos sintiendo. Era dolor y alivio al mismo tiempo. Era pérdida y reencuentro. Era 30 años de vida robada y la posibilidad de un nuevo comienzo. Carla me contó su historia. Me contó que Silvia, su madre, o la mujer que la crió, había sido enfermera en el Hospital San Martín, que había estado presente el día de nuestros partos, que hubo un caos esa noche porque nacieron varios bebés al mismo tiempo y el hospital estaba corto de personal, que en algún momento, en la confusión, las pulseras identificadoras se mezclaron, y que, cuando Silvia se dio cuenta del error, ya se había encariñado demasiado con la bebé que tenía en brazos, con mi verdadera hija. Ella me dijo que fue el error más grande de su vida.
me dijo Carla, sus ojos llenos de lágrimas. Me dijo que todos los días pensaba en usted, en contarle la verdad, pero tenía miedo. Miedo de perderme, miedo de ir a la cárcel. Miedo de destruir nuestras vidas. Entonces decidió guardar el secreto y amarme lo mejor que pudiera. Y me amó, Elena. Me amó como si fuera suya. Pero siempre supe que había algo que ella no me estaba diciendo. Siempre sentí que cargaba una culpa enorme. Le pregunté por su infancia, por su vida. Me contó que había sido feliz, que Silvia había sido una madre amorosa aunque sobreprotectora, que había estudiado literatura, que trabajaba como editora en una pequeña editorial, que amaba los libros y la música clásica, que era introvertida y prefería las tardes tranquilas en casa antes que las fiestas ruidosas. Cada cosa que me contaba era una puñalada y un bálsamo al mismo tiempo. Era la hija que yo había imaginado tener. Era la conexión que nunca sentí con Valentine. Tenemos que hacer una prueba de ADN. Le dije finalmente, para estar completamente seguras. Ella sintió. Fuimos juntas a un laboratorio privado esa misma tarde. Nos tomaron muestras y nos dijeron que tendríamos los resultados en una semana. Fue la semana más larga de mi vida. No dormía, no comía. Solo pensaba en lo que esto significaba. Si era verdad, y en mi corazón sabía que lo era. Entonces tenía una hija biológica a la que no había conocido durante 30 años. Y tenía que enfrentar la realidad de que Valentine no era mi hija. Y aún así la había criado sin amarla completamente. Los resultados llegaron. Coincidencia del 99.9%. Carla era mi hija biológica. Lloré durante 3 días seguidos. No salí de mi departamento. Carla vino a verme, me trajo comida, se quedó conmigo. Y en esos días empezamos a conocernos realmente. Hablamos de todo. De nuestros miedos, nuestras esperanzas, nuestros sueños, y por primera vez en 30 años, sentí esa conexión que siempre había buscado. Esa sensación de que estaba hablando con alguien que me entendía en un nivel profundo. Casi instintivo. Pero había una pieza que faltaba en este rompecabezas devastador. Tenía que hablar con Valentine. La llamé. Le pedí que viniera a mi departamento, que necesitaba hablar con ella sobre algo importante. Vino 2 días después, con su actitud fría y distante de siempre. Cuando le conté todo. Cuando le mostré los resultados del ADN, cuando le expliqué que había otra mujer, Carla, que era mi hija biológica. Su reacción fue inesperada. Se quedó en silencio durante largos minutos. Luego me miró con una expresión que nunca olvidaré. No era de dolor ni de sorpresa. Era de alivio. Siempre lo supe, me dijo suavemente, no de forma consciente, pero siempre sentí que no encajaba. Que había algo en ti que me rechazaba. Y algo en mí que no podía conectar contigo. Pensé que era mi culpa. Pensé que yo era el problema. No eras el problema, Valentine, le dije. Las lágrimas corriendo por mi rostro. Nunca fuiste el problema. Yo siempre te culpé por algo que no era tu culpa. Te crié sintiéndome culpable de no poder amarte como debía. Y tú creciste sintiendo ese rechazo. Y lo siento tanto. Nos abrazamos por primera vez en años. Y en ese abrazo hubo un perdón mutuo, un reconocimiento de que ambas habíamos sido víctimas de un error terrible que nunca pedimos. Le pregunté si quería conocer a Carla. Me dijo que sí. Organizamos un encuentro. Fue extraño, surrealista, las 3 juntas en mi sala. Valentine y Carla se miraron durante largo rato. Eran tan diferentes. Valentine era vibrante, expresiva, ruidosa. Carla era tranquila, pensativa, contenida, y sin embargo, había respeto mutuo en esa mirada. ¿Quieres hacerte la prueba de ADN también? Le pregunté a Valentine, para saber quién es tu familia biológica. Ella negó con la cabeza. No todavía. Necesito tiempo para procesar todo esto primero. Mi padre sigue siendo mi padre. Y tú. Me criaste, aunque no hayamos tenido la mejor relación. Eso significa algo. Le dije que entendía, que respetaría sus tiempos, pero sabía que eventualmente necesitaría saber. Y yo también necesitaba saber qué había pasado con la familia de Silvia, si ellos sabían la verdad. Carla me dio el nombre de su padre. O el hombre que la había criado. Se llamaba Marcos Domínguez y había muerto 5 años atrás. Silvia nunca le había contado la verdad a él. Había cargado con ese secreto completamente sola hasta su lecho de muerte. Carla tenía un hermano menor, Julián, que tampoco sabía nada. Cuando Carla finalmente se lo contó, él quedó devastado. Se sintió traicionado por su madre, confundido sobre su propia identidad familiar. Conocí a Julián 2 semanas después. Era un joven de 26 años, ingeniero, con una mirada dura que intentaba ocultar su vulnerabilidad. Me dijo que no sabía cómo sentirse respecto a todo esto, que amaba a su hermana, a Carla, pero que ahora todo se sentía como una mentira. Tu madre hizo lo que pensó que era mejor.
le dije, aunque no estaba segura de creerlo completamente. Cometí un error terrible, pero te amo a ti y amo a Carla. Eso es real, sin importar que más haya sido mentira. No sé si mis palabras lo ayudaron, pero asintió levemente. Los siguientes meses fueron un proceso de sanación y reconstrucción. Carla y yo empezamos a pasar tiempo juntas. Íbamos a cafeterías, caminábamos por parques. Hablábamos durante horas. Cada día descubríamos nuevas similitudes, nuevas conexiones. Era como si 30 años de vacío se estuvieran llenando lentamente. No podíamos recuperar el tiempo perdido, pero podíamos construir algo nuevo. Con Valentine. La relación cambió también. Ya no había esa tensión invisible entre nosotras. Había claridad. Ella empezó a llamarme más seguido, a visitarme. Hablábamos con una honestidad que nunca habíamos tenido antes. Me contó que, durante años había sentido que no era suficiente para mí, que no importaba cuánto se esforzara. Nunca sería la hija que yo quería. Y yo le pedí perdón por eso, por hacerla sentir así, por no poder darle el amor que merecía porque estaba demasiado perdida en mi propia confusión. Pero me criaste, me dijo un día. A pesar de todo, estuviste ahí, y eso cuenta. No fuiste perfecta. Pero nadie lo es. Y ahora que sé la verdad, puedo empezar a sanar. Puedo dejar de culparme a mí misma, eventualmente. Valentina decidió hacerse la prueba de ADN para encontrar a su familia biológica. Resultó que Silvia efectivamente había dado a luz ese mismo día, en el mismo hospital. La familia biológica de Valentine era de clase trabajadora, vivían en el conurbano bonaerense. Cuando los contactamos y les contamos la verdad. Al principio no nos creyeron, pero cuando vieron los resultados del ADN, cuando vieron a Valentine en persona, la semejanza con su madre fue innegable. Fue un proceso complicado y doloroso para todos. La familia biológica de Valentine sintió que les habían robado 30 años con su hija. Valentine se sintió dividida entre dos mundos. Roberto, mi exmarido, quedó destrozado al saber que la hija que había criado no era biológicamente suya. Aunque eventualmente aceptó que eso no cambiaba su amor por ella. Han pasado 8 meses desde aquella llamada telefónica que cambió todo. Todavía estoy procesando. Todavía hay días en los que me despierto y no puedo creer que esto sea real. Días en los que la ira me consume al pensar en Silvia. En la enfermera que decidió quedarse con mi bebé y robarme 30 años de vida con mi verdadera hija. Días en los que lloro por todo el tiempo perdido. Por todos los momentos que nunca viví con Carla. Su primer día de escuela, su graduación. Sus primeros amores y desamores. Pero también hay días buenos. Días en los que Carla viene a tomar café a mi departamento y nos quedamos hablando hasta la madrugada. Días en los que siento que estoy conociendo a la hija que siempre supe que debería tener. Días en los que miro fotos de ella de niña que Silvia había guardado y veo mi rostro reflejado en el suyo. Y lloro de alegría y de tristeza al mismo tiempo. Carla me dijo hace poco que no me culpa por nada, que entiende que yo también fui una víctima en todo esto, que la ama más el hecho de que, a pesar de haber perdido 30 años, yo elegí buscarla, conocerla, construir una relación con ella. Me dijo que su madre, Silvia, le enseñó muchas cosas buenas, pero que siempre sintió que faltaba algo, una pieza del rompecabezas. Y que ahora, conociéndome, esa pieza finalmente encajó. Con Valentine. También estamos sanando. Ya no hay expectativas imposibles entre nosotras. Ya no hay esa presión de ser algo que no somos. Ella está construyendo una relación con su familia biológica, lentamente, a su ritmo, y yo estoy ahí para apoyarla, porque aunque no seamos sangre, pasamos 30 años juntas. Y eso crea un vínculo que no se puede borrar. He aprendido que la familia es más complicada de lo que pensamos, que la sangre es importante, sí, pero que también hay vínculos que se crean con el tiempo, con las experiencias compartidas, con las cicatrices que llevamos juntos, que el amor es una elección consciente, no solo un instinto biológico. He aprendido a perdonar a Silvia, aunque me cueste, porque al final, ella era una mujer imperfecta que tomó una decisión terrible en un momento de debilidad, pero que amó a Carla con todo su corazón. Y por eso, por darle a mi hija una infancia feliz. Le estoy agradecida, aunque también la odie por robarme esos años. He aprendido a perdonarme a mí misma, por todos los años en los que me sentí como una mala madre, por no poder amar a Valentine como ella merecía. Porque ahora entiendo que no era mi culpa, que mi instinto me estaba diciendo la verdad todo el tiempo, aunque no quisiera escucharlo, y he aprendido que nunca es tarde para empezar de nuevo. Tengo 52 años. Perdí 30 años con mi hija biológica, pero tengo el resto de mi vida para conocerla, para amarla, para crear nuevos recuerdos juntas. Y eso es un regalo que no voy a desperdiciar. A todas las madres que están escuchando esta historia.
Quiero decirles algo, confíen en su instinto. Si algo no se siente bien, aunque no puedan explicarlo, aunque todos les digan que están locas, escuchen esa voz interior. Porque a veces, solo a veces, esa voz sabe algo que nuestra mente consciente no puede ver. Mi nombre es Elena, y esta es mi confesión. Mi bebé fue cambiada en el hospital hace 30 años. Viví 3 décadas de culpa, de desconexión, de sentirme como una mala madre. Pero la verdad salió a la luz y aunque el dolor es inmenso, también lo es el alivio. Porque ahora sé que no estaba loca, que mi instinto tenía razón, y que todavía hay tiempo para construir la relación que siempre debí tener con mi verdadera hija. Esta historia no tiene un final feliz perfecto. Tiene un final real. Complicado, doloroso, pero también lleno de esperanza. Porque a pesar de todo, encontré a mi hija, y ella me encontró a mí. Y juntas, estamos aprendiendo a sanar. Si mi historia te conmovió, si te hizo reflexionar sobre la familia, el instinto maternal y el poder de la verdad, compártela, porque tal vez haya alguien más ahí fuera que necesite escuchar que no está sola, que sus dudas no son locura y que la verdad, aunque tarde 30 años en salir a la luz, siempre encuentra su camino. Gracias por escucharme, gracias por darme este espacio para contar mi historia. Y gracias por recordarme que, aunque perdí tanto tiempo, todavía tengo el resto de mi vida para recuperarlo.